si queremos hacer el ítem E, nos pide que para el grupo S3, con la composición que yo les había armado la tabla la semana pasada, con la notación que usa el libro, pero esta notación es la de composición de funciones o de permutaciones, que es lo mismo, ya lo analizamos la semana pasada, pero toma el subgrupo generado por la permutación que al 1, 2, 3 la envía al 2, 3, 1. O sea, al 1 lo manda al 2 al 3 y al 3 le asigna como imagen el 1. Veamos cuál es el conjunto generado por la composición repetida de esta permutación. Si la consideramos una vez, obtenemos P sub 3. Si la componemos con ella otra vez, lo podemos ir verificando en la tabla, obtenemos P sub 5. Y si componemos 3 veces por asociativa, acá obtenemos P sub 5 y al componerla otra vez nos da P sub 1. ¿Qué pasa si volvemos a componer por cuarta vez con P sub 3? Y todo esto es lo que teníamos acá, es P sub 1, que es la identidad de ese 3 compuesta con P sub 3, nos vuelve a dar P sub 3. Si queremos seguir componiendo por cuarta vez, volvemos a obtener este resultado. O sea que a partir de acá no vamos a obtener resultados nuevos, no importa cuántas veces compongamos P sub 3 con el mismo. Y este conjunto que se nos formó, fíjense que son los elementos que están en las primeras 3 filas o columnas. Por eso yo ordené la tabla de esta manera, diferente al modo en que la había ordenado el libro, para que este ejemplo nos resultara más sencillo. Nos pide verificar que este conjunto es un subgrupo de S3 con la composición. Como es finito, lo vamos a analizar a través de la tabla. El elemento identidad de G también está en H2, es el P sub 1. La operación es cerrada en este subconjunto. ¿Por qué? Esto acá no lo voy a escribir porque ya lo hemos charlado varias veces, ustedes lo pueden escribir perfectamente, porque se puede observar en la tabla que componiendo elementos de H sub 2 lo que se obtiene es otro elemento de H sub 2. Y fíjense que el inverso de P sub 1 es el mismo P sub 1 y está en H2. El inverso de P sub 3 es P sub 5 y está en H2. Y el inverso de P sub 5 es P sub 3, que también es un elemento de H sub 2. Por lo tanto, el inverso de cada elemento de H sub 2 también está en H sub 2. Con lo cual, como cumple las 3 condiciones que pedíamos en la definición, podemos asegurar que H sub 2 es subgrupo de S3. Entonces, en caso afirmativo, pide que encontremos todas las clases laterales, izquierdas y derechas para los elementos de S3. Y entonces vamos a empezar con el trabajo sucio. Empecé yo porque se me dio. Con la clase lateral izquierda, en el primer caso, la de P sub 1 es muy fácil porque como es el elemento de identidad, es lo que analizamos en un ítem anterior. Componer P sub 1 con los elementos de H2 los deja invariables, así que volvemos a obtener el mismo H sub 2. Fíjense que los resultados de estas composiciones nos dan los mismos elementos que ya teníamos. Pero si ahora busco la clase lateral izquierda de H sub 2 generada por el elemento P sub 2, tendré que componer por izquierda cada elemento de H2 con el P sub 2 y ver qué resultados obtengo. Fíjense que lo que es P sub 2, P sub 4 y P sub 6, que son estas composiciones que tengo indicadas aquí. Ya no es el mismo H sub 2, ahora sí obtuve un conjunto diferente. ¿Qué pasa cuando busque la clase lateral izquierda de H2 generada por el elemento P sub 3? Tengo que componer por izquierda cada elemento de H2 con P sub 3. Como P sub 3 estaba en H sub 2, lo que vamos a ver es que obtenemos P sub 3 con P sub 1 nos da P sub 1, P sub 3 con P sub 3 nos da P sub 5 y P sub 3 con P sub 5 nos da P sub 1. Volvemos a obtener los mismos elementos de H sub 2.
antes de seguir y por las dudas que alguien no tuviera claro esto, estos dos conjuntos son el mismo conjunto. ¿Por qué? Porque en un conjunto no me importa el orden en que aparecen los elementos. Es diferente a un vector en el que la primera, segunda o tercera componente, si cambian, cambia todo el vector. Acá, por eso usamos llaves para escribirlo, no nos importa el orden en que aparecen los elementos. Simplemente nos importa que tengan exactamente los mismos elementos para decir que son iguales. Si buscamos la clase lateral izquierda de H2 generada por P sub 4, tendríamos que hacer estas composiciones y ver los resultados de componer a ese P sub 4 con cada elemento de H sub 2, y lo que tenemos como resultado va a ser el conjunto formado por P sub 4, P sub 6 y P sub 2. Si tomamos P sub 5, ya deben estar esperando cuál es el resultado, porque P sub 5 también es elemento de H2. Lo que obtenemos es otra vez H sub 2. Los elementos coinciden con los que teníamos en esta clase lateral izquierda y en esta clase lateral izquierda. Y cuando buscamos P sub 6, la clase lateral izquierda de H2 generada por P sub 6, lo que obtenemos es otra vez este otro conjunto que nos dio aquí. Claramente, este otro conjunto no es un subgrupo. Fíjense que además de no contener a P sub 1, si quisiéramos ver si la operación es cerrada para este conjunto, cuando compongo los elementos de este conjunto entre sí, no obtengo elementos del mismo conjunto. Así que estas clases laterales sí eran subgrupo, el mismo H2, pero estas otras no resultan ser subgrupo. Ahora voy a buscar las clases laterales derechas de H sub 2 generadas por cada elemento de S3. Si busco la clase lateral derecha, tendré que componer por derecha con P sub 1, pero como es la identidad y la identidad tiene que funcionar a derecha e izquierda, dejando invariante a cada elemento, entonces es fácil ver que me vuelve a dar el H sub 2, con lo cual las clases laterales izquierda y derecha de H2 generadas por P sub 1 son iguales. Teníamos la clase lateral izquierda generada por P sub 2. Veamos qué pasa con la derecha. Vamos a tener que tomar cada elemento de H sub 2 y componerlo por derecha con P sub 2. Y en este caso, fíjense que P sub 1 compuesto con P sub 2 nos da P sub 2. P sub 3 compuesta con P sub 2 nos da P sub 6 y P sub 5 con P sub 2 nos da P sub 4. Obtenemos este conjunto. Como el orden no nos interesa, tenemos claro que estos conjuntos son iguales. Y aquí hago una aclaración que hacía el libro. Decir que estos dos conjuntos son iguales no quiere decir que resultado a resultado nos vayan a dar iguales, sino que los elementos que tiene este conjunto coinciden con los de este. De hecho, P sub 4 acá se obtuvo haciendo esta composición y en este otro conjunto P sub 4 se obtiene como resultado de esta composición. Lo que vemos es que al final los elementos que quedan cuando uno termina de componer en ambos conjuntos son iguales. Por eso estos conjuntos son iguales. Y si tomamos P sub 3, podemos hacer las composiciones ahora a derecha de cada elemento de H sub 2 con P sub 3 y volvemos a obtener el H sub 2, así que resultan ser iguales. De la misma manera, si analizamos la clase lateral izquierda, que ya teníamos, y la comparamos con la clase lateral derecha generada por P sub 4, vamos a ver, lo pueden revisar ustedes en la tabla, que los conjuntos que se obtienen son iguales, aunque los elementos no se obtengan componiendo los mismos. Son iguales, lo mismo pasa con P sub 5, digamos a que las clases laterales derecha e izquierda son iguales, y lo mismo para P sub 6. Para todos los elementos de S3, las clases laterales derecha e izquierda nos dieron exactamente iguales con, ojo, con este grupo H sub 2. Habrá que ver
si eso sucede de la misma manera con otro subgrupo de S3. ¿Qué nos permite asegurar haber evaluado todas las clases laterales derecha e izquierda y compararlas entre sí? Como en todos los casos resultaron iguales, decimos que H sub 2 es un subgrupo normal de S3. No pedí acá analizar eso, pero nos adelantamos un poco y lo hacemos. No lo pide acá, pero yo tomé no este que está acá, sino otro subgrupo de S3, el formado por P sub 1 y P sub 4, que es subgrupo, contiene la identidad, la operación me da elementos de H si compongo elementos de H entre sí, y además el inverso de P sub 1 es P sub 1 y está en el mismo conjunto, y el inverso de P sub 4 es el mismo P sub 4, o sea, ambos son autoinversibles, son su propio inverso, así que también está en el mismo H. Este es otro subgrupo de S3. Veamos qué pasa con la clase lateral, por ejemplo, izquierda, para este H generada por P sub 2. La clase lateral izquierda la voy a obtener al componer el P sub 2 con P sub 1 y con P sub 4. Lo que obtengo es el conjunto formado por P sub 2 y P sub 3. Cuando busque la clase lateral derecha, tendré que componerlos a los elementos de H por la derecha con P sub 2. Y en ese caso, lo que voy a obtener es P sub 2 y P sub 5. Obtengo distintos elementos. Por lo tanto, con este subgrupo, para el elemento P sub 2, obtengo clases laterales diferentes, con lo cual ya puedo asegurar que H no es subgrupo normal de S3. Ojo, no se equivoquen, porque acá para el elemento P sub 1, si yo buscara las clases laterales derecha e izquierda, me van a dar iguales, pero con eso no me alcanza para decir que es subgrupo normal. Debería suceder la coincidencia de las clases laterales con todos los elementos de S3. Por eso busqué este que no la cumplía para mostrarles más rápido que no es subgrupo normal de S3. Entonces, una cosa muy importante, fíjense que este mismo grupo, S3 con la composición, tiene subgrupos que son normales, como el que vimos recién, el formado por P sub 1, P sub 3 y P sub 5, y otros subgrupos que no son normales, como el P sub 1 y P sub 4. Revisen ustedes después el que forman P sub 1 y P sub 6, o el que forman P sub 1 y P sub 2, que también son subgrupos y que tampoco son normales. El ítem F nos pide definir por comprensión y por extensión las clases de equivalencia. Se los dejo a ustedes. Las clases de equivalencia que tenemos son el mismo H sub 2, porque es clase lateral para varios. Y la otra clase de equivalencia que tenemos, que he llamado F, que es la formada por estos tres elementos.